Bueno, esto que vamos a ver hoy tiene que ver mucho con las condiciones y medio ambiente de trabajo. Ustedes ya lo deben de haber visto esto, ¿no? Condiciones y medio ambiente de trabajo. Ahora, la salud y la seguridad en el trabajo, que estamos acostumbrados a tratar siempre, es el tema de las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Pero yo creo, digamos, de acuerdo a la evolución que ha tenido en la República Argentina lo concerniente a leyes laborales y salud e historia de cómo se hizo el movimiento obrero, cómo se fue trabajando las distintas partes a lo que llegamos hoy, a lo que es derechos, convenios colectivos y salud y seguridad en el trabajo, esto es un rezago de lo semioculto, porque realmente el hecho de que haya insalubridades y el hecho de que haya jubilaciones diferenciadas, me parece que en algún momento los trabajadores van a tener que sentarse a hablar este tema. O peleamos por la salud o peleamos por la insalubridad. ¿En qué quedamos? Digamos, seguimos, desde el movimiento obrero y desde el gobierno, seguimos aceptando de que hay tareas insalubres, porque lo que estamos aceptando es que, como ahora vamos a ver, la insalubridad significa los fines de la tarea, en vez de trabajar 8 horas van a trabajar 6. Pero, ¿qué ocurre? En vez de enfermarse en 5 años trabajando 8 horas, se van a enfermar en 10. Al fin y al cabo, estamos justificando en cierta forma y cambiando dinero por salud. Cosa que no es el único lugar, porque hay convenios colectivos. Yo en el año 2012 pedí un informe a la gente que trabajaba analizando la parte de convenios colectivos y todavía en los convenios colectivos aparece un 12% de primas por riesgo. Esto lo sabían ustedes, ¿no? Dentro de los convenios hay primas que se pagan por riesgo. Entonces, yo no digo de que haya diversas actividades que implican riesgo, que la tecnología incorporada hoy, el conocimiento, la ciencia y la técnica, hay cuestiones de riesgo y cuestiones de insalubridad que deberían desaparecer, no tendrían que contarse. Entonces, estamos analizando una situación que siempre hablamos de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, pero esto todavía está vigente en la República Argentina. Es decir, insalubridades y jubilaciones diferenciadas. Bien, lamentablemente hay una fotito de un cuadro de Quinquela Martín, pero parece que no lo toma. Ahí apareció. Bien. En los regímenes previsionales, una cosa que no voy a nombrar por el hecho posiblemente mi formación médica, son los números de las leyes laborales, porque para los médicos es un tema, a los abogados es distinto porque lo nombran continuamente, pero esto tiene que ver con la última reforma que hubo, la 24.241, que fue la ley donde se crearon las FJP, y que fue la reforma de leyes anteriores de la década del 60, que fue la 18.037 y la 18.038 de jubilaciones. No se las puse para que no se hagan rollo con los números, pero tenemos un régimen general común, que es por lo cual todas las personas se jubilan, ¿no es cierto? Y después tenemos lo que se llaman regímenes especiales.
Y esto tiene que ver con la seguridad social, lo mismo que riesgo de trabajo. Riesgo de trabajo, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, y estas jubilaciones diferenciales tienen que ver con la seguridad social. Son las que se hacen cargo de la seguridad social en el caso de que haya accidentes, que haya enfermedades, y a posteriori, digamos, si hay incapacidad y si queda con una incapacidad permanente, que la seguridad social se haga cargo de ello. Entonces, dentro de los regímenes especiales, porque así son considerados, y le digo más, regímenes especiales que las leyes fueron escritas por abogados, y no obstante, ustedes cuando tomen o lean una ley donde hablan de jubilaciones diferenciales o de insalubridades, todos meten en la misma bolsa. Pero insalubridad es a los fines de una tarea y es durante el tiempo que trabaja el individuo. El tema de regímenes que son previsionales, diferenciales propiamente dicho, tienen que ver con la jubilación, propiamente dicho, a los fines previsionales. Entonces, se crearon los regímenes diferenciales y hay unos especiales propiamente dicho que fueron en el año 1992, como se acordarán, diputados, senadores, secretarios, subsecretarios tenían una jubilación, fueron derogados. Los únicos que quedaron son los regímenes especiales con mayores requisitos de edad y servicios, que son con el lugar que ocupan dentro de la comunidad la persona que se jubila, en este caso jueces, ¿no es cierto?, y la parte de Cancillería. Son embajadores y demás que no necesitan cumplir los 60 o los 65 años, ya sea la mujer o el hombre, sino que directamente pueden llegar hasta los 70, 75. En este caso hemos visto a un juez de la Suprema Corte que se jubiló con 90 y pico de años. 93 años. Bueno, son los únicos que ha quedado de lo que se llaman regímenes especiales propiamente dicho. Los primeros fueron los que fueron derogados, que eran diputados, senadores, etcétera, etcétera. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué dice en el régimen diferencial? Y esto es en general para todos los que sean, ya sea insalubres y tareas diferenciadas. Son aquellos regímenes que tienen menores edad para jubilarse, ¿no es cierto?, que es uno de los grandes temas que queda pendiente. Yo formé parte de la Comisión de Jubilaciones Diferenciadas, que según la ley, la 24241 y la posterior reforma, la Seguridad Social se tenía que encargar de hacer una comisión, pero las comisiones se continúan formando y nunca se termina de cerrar el tema, porque como van a ver más adelante, hay edades disímiles, uno que se jubila a los 52 y otro a los 55, uno a los 57 y otro a los 55, uno a los 60 y otro, digamos, es un gran desastre, pero tiene que ver un poco con la evolución y la historia, cómo aparecieron, ¿está? Bien, es decir que tienen menor tiempo de aporte y también menor edad para jubilarse. Y estos son, en definitiva, tanto las insalubres que le vamos a ver propiamente, como aquellas que trabajan en tareas riesgosas, peligrosas y provocadoras de envejecimiento precoz. Cuestiones que no están definidas propiamente tampoco dentro de la medicina. Esto está definido dentro de lo que las leyes y los abogados han definido, porque uno dice peligrosas, y peligrosas son las tareas que pueden provocar un riesgo, ¿cierto? Lo vamos a ver, porque yo como digo, qué sé yo, un chofer de larga distancia, ¿no es cierto?, o un colectivo, un camionero, digamos, puede tener el mejor vehículo, puede tener la mayor seguridad con el vehículo, pero, digamos, la ruta tiene infinidad de riesgos
que no dependen del chofer, del conductor, sino que dependen de una tercera persona. Lo mismo pasa con aquellas personas que hacen altura, ¿no es cierto?, que hacen antenas. Digamos, eso no quita de que trabajando a 200, 300 metros de altura, por más que esté colgado de un arnés, no tenga, ¿no es cierto?, un estado de tensión continua, porque tiene cada movimiento y cada cosa que hace a esa altura, le puede costar, inclusive a veces el desmayo, estando arriba, que lo tienen que bajar, pero que indudablemente tiene una tarea muy riesgosa, a pesar de estar colgado con un arnés, una soga de vida, etcétera, etcétera. Así que, por lo tanto, hay determinadas tareas que no pueden ser modificadas porque el riesgo está presente constantemente, por más que en algunos casos, ¿no es cierto?, se pueda disminuir, pero siempre va a estar. Bien. Entonces encontramos tareas insalubres declaradas como tales por el legislador. Y esto tiene que ver con la historia que tiene la Argentina. ¿No es cierto? Fíjense que la historia del movimiento obrero, principio de siglo, había 2 CGT y esas 2 CGT estaban formadas por gente inmigrante que había traído las ideas de lo que acontecía en Europa. Muchas de las leyes laborales y, digamos, el hecho de la 9688, que tomó Estado Público en el año 1915, fue trabajada creo que desde el año 1904, 1905, ¿no es cierto? Y fue un producto que si bien lo implementó el Partido Socialista, en este caso el gran laburador de esto fue Palacios, digamos, fue una idea traída, ¿no es cierto?, desde Europa. Ahora bien, esto que se trajo de Europa provocó la aparición de la 9688, que era una ley tarifada, un poco como la que está ahora, ¿no es cierto?, pero no se conocía en absoluto nada de lo que es la prevención. Si uno ve la ley esa, tenía creo que 2 artículos de prevención y 3 artículos sobre enfermedades profesionales. Nada más. Y eso tiró hasta el año 1995, con su reforma del año 1990. Así que, indudablemente, y fíjense que a la par de que estaba esta ley del año 1915, teníamos la Ley de Higiene y Seguridad del año 72 con su decreto reglamentario del año 79. Es decir, un poco, digamos, siempre atrasado con respecto a la evolución de lo que era el mundo del trabajo. Entonces, estas tareas insalubres declaradas como tales por el legislador fue cuando salió la ley de insalubridades, por ejemplo, la sacó pura y exclusivamente, el Congreso las votó y dijo cuáles eran, que después las vamos a ver. Tareas prestadas en condiciones de ambientes insalubres, que esto tiene que ver con la modalidad como después se fue formando, cómo una tarea se declaraba insalubre. Entonces, ya no era el legislador, sino que decía, a ver, este tipo, aparte cuando se dicta una de insalubridad, no es que es una fábrica insalubre. Hay un lugar, una tarea o hay un sector exclusivo, ¿no es cierto?, donde se declaraba o se declara la insalubridad. Y las tareas diferenciales propiamente dichas que tienen que ver con tareas riesgosas, peligrosas o provocadoras de envejecimiento precoz. Es decir, que entonces, las primeras eran las que dictaminaron, que vamos a ver que inclusive hay cosas que han desaparecido ya de la forma de trabajo. Tareas insalubres declaradas como tales por el legislador. Estas fueron, en definitiva, formaron parte de una época, pero después, a partir de eso, fue el Ministerio de Trabajo la que tomó la bandera de quién dictaminaba la insalubridad. Esto fue, en cierta forma, la historia. Insalubridad aparece. Primero, en el año 1929, aparecen las horas reglamentarias de trabajo, que eran 8 horas. Creo que era el
la ley 11.454, 544, algo así, que apareció en el 29, apareció en la época de Irigoyen. Y en el año 1930 aparece un decreto sin números, así se lo cataloga, y ustedes si lo buscan en Infoley van a encontrar que es un decreto que no tiene número, no lleva número, que es del año 1930. Y ahí aparece, en un artículo, la primera vez que aparece insalubridad. Pero ¿esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con que en esa época había atraso tecnológico, la prevención, esto que yo le digo de la 9688, no se conocía, salvo 3 o 2 artículos que había de prevención exclusivamente. No había obligaciones, digamos, en este caso, ni derechos tanto para el empleador como para el trabajador. Digamos, siempre el que terminaba perdiendo, ¿quién era? El trabajador. Entonces, la ley puso reparos, en cierta forma, a lo que no hacía la prevención. Dijo, señores, bueno, esperen. Pero no era la cosa definitiva, digamos, porque seguí trabajando, esto que yo les contaba antes. Antes trabajabas 8 horas y te podías enfermar en 5, ahora trabajabas 6 horas, pero te vas a seguir enfermando porque el riesgo está, el empleador, y esto es una cosa que siempre yo formé parte de lo que fue la vieja Dirección Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, ¿no es cierto? La antecesor de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Y yo me acuerdo que, digamos, tanto los empleadores como los trabajadores venían en su conjunto a pedir la insalubridad de un sector. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Que el empleador se ponga de acuerdo con el trabajador significa que el empleador no quería hacer ninguna reforma de nada. Sabía que había un lugar que era insalubre, pero el tipo no iba a gastar un mango en absoluto para cambiar ese régimen de trabajo o esa situación de trabajo que tenían sus trabajadores. Más le digo, ¿cuándo se puede sacar una insalubridad? Si hay un lugar que es salubre. Es a pedido de los trabajadores o alguna de las partes. Yo hasta ahora no he visto nunca que vengan a pedir levanten la insalubridad. Que hoy en día se hace, hay una metodología, que la impusimos nosotros en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Porque hasta ese momento tampoco existía una metodología de trabajo. ¿Cómo se dictaba en insalubridad? Y bueno, a ver, a ojo de buen cubero, aquí hay mucho polvo, mucho ruido, esto es insalubre, no hay ventilación, bueno, listo, insalubre. ¿No es cierto? Pero esto tiene que ver con todo este atraso que había. Siempre perdía el laburante y aparte, jornadas prolongadas. Y esto un poco, no sé si ustedes leyeron el informe de Vidalet Macet, tuvieron la oportunidad de hojearlo el libro, bueno, ahí hay una descripción de Vidalet Macet donde describe cuando recorre el campo las tareas que hacía la peonada. Decía, él hace referencia que no veía cómo se podía recuperar esta gente que trabajaba de sol a sol y que al otro día comenzaba su tarea con un mínimo de descanso y a veces sin descanso propiamente dicho, inclusive no durmiendo ni siquiera en una cama. A veces dormían en la intemperie. Entonces, digamos, creo que esto tiene que ver con el desarrollo propio del Estado argentino, cómo fue desarrollándose a lo largo del tiempo. Ahí está, la ley 11.544 era, la del año 29, está equivocado, del año 30. Y ahí donde se pone 48 horas de trabajo, es decir, 8 horas semanales. Pero después, ¿no es cierto?, cuando sean insalubres, ahí es cuando no excederá de 6 horas diarias o 36 semanales. El decreto sin número del año 30, donde habla de lugares considerados como insalubres, y hace
taxativamente, creo que lo puse también, donde dice qué tareas son insalubres. Aquí está. Se consideran lugares insalubres aquellos en que se realicen los siguientes trabajos. Fíjense el tipo tanto de sustancias, cosas que ya han prácticamente desaparecido. Pero no obstante está, esto es lo que habría que repasar dentro de la legislación laboral que tiene que ver con la salud y seguridad del trabajo, de repasar esto y que realmente pasemos a otra historia y que las insalubridades queden en la historia. Y acá tiene que ver el tema de la insalubridad en que yo le hablé de la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, que se creó, ¿no es cierto?, en el año 79 con el decreto reglamentario. Hasta ese momento, la Dirección Nacional decretaba a nivel nacional cuando pedían una insalubridad. Al desaparecer, ¿no es cierto?, la Dirección Nacional y tomar la posta la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo es la que tiene la tutoría de decretar insalubridades a nivel nacional. Ahora bien, ¿qué pasó? Pacto Federal año 2000. En ese momento es cuando se decide que cada provincia, ¿no es cierto?, cada jurisdicción provincial toma la capacidad inspectiva y la capacidad de decretar insalubridad. Es decir, hoy en día las provincias tienen esa potestad de decretar la insalubridad. Ahora bien, órgano consultor es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Digamos, previamente, una provincia que decreta o está por decretar insalubridad puede hacer un estudio, ¿no es cierto? Cosa que algunas provincias no tienen las herramientas, no tienen tampoco los profesionales formados para tal situación. Pueden hacer un proyecto, elevarlo al Consejo Federal del Trabajo, el COFETRA, donde se reúnen todas las provincias con el gobierno nacional y tratan la problemática laboral que tiene cada provincia con respecto a las leyes laborales nacionales. ¿Sí? Entonces, hoy en día, la insalubridad que antes decretaba la nación, hoy la decreta la provincia. Organismo consultor definitivo es la superintendencia, previo paso por el Consejo Federal del Trabajo. Ahora bien, fíjense la mezcolanza que se hace con respecto a tarea insalubre y a los fines previsionales de tareas riesgosas y peligrosas, que en el año 68 aparece la primera ley mezclada de tareas riesgosas y peligrosas con insalubridades, en el decreto 4257 del año 68, que ahora lo vamos a ver en otra faceta, en otra transparencia, donde declara realmente la jubilación, 55 años de edad de los varones, 52 años de la mujer, en ambos casos con 30 años de servicio, el personal que se desempeñe en lugares insalubres y que esté decretado por autoridad competente. En ese caso, ¿no es cierto?, la capacidad la tenía el Poder Ejecutivo. Ahora bien, las tareas diferenciales sí o sí tienen que ser decretadas por el Poder Ejecutivo. En su momento, si ustedes ven las primeras leyes como esta, la 4257 del año 68, es el Poder Ejecutivo el que decreta las insalubridades y las tareas riesgosas y peligrosas. Cosa que las provincias hoy en día, salvo las que no estén adheridas a la seguridad social a nivel nacional, como puede ser la provincia de Buenos Aires o como puede ser Santa Fe,
son las que pueden ellos, porque tienen su sistema propio, pueden decretar que una tarea, determinada tarea, será riesgosa o peligrosa, como también el tema de la insalubridad. Entonces, ¿qué ocurre? Hay tareas que uno dice que son riesgosas y peligrosas en el norte argentino, o una insalubridad en el norte argentino, y por ahí no es insalubre ni es tarea riesgosa, qué sé yo, en el medio de la pampa húmeda. Son cuestiones, y por ahí es el mismo trabajo. Esto es lo que hay que ponerse de acuerdo también con las leyes. Es una cuestión que los trabajadores lo padecen, tanto sea en la provincia que lo tiene como en la otra que no lo tiene, pero en definitiva no se toma una línea, digamos, correctiva de todo esto, que en definitiva terminan cambiando de nuevo por salud y en otras provincias no lo cambian. Pero en definitiva tampoco hacen una corrección de la forma de trabajar. ¿Está? Siempre preservando, hablando de la salud y seguridad del trabajador, ¿no? Así que por lo tanto, hoy en día las provincias que no adhieren al sistema nacional de jubilación pueden decretar una tarea riesgosa peligrosa o insalubridad también. Por esto que yo le decía, previo paso del Consejo Federal de Trabajo en el caso de la insalubridad y consulta a la superintendencia. Lo que son tareas riesgosas y peligrosas tiene pasada por la Secretaría de Seguridad Social y tiene consulta con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Es decir, que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, con los profesionales y las herramientas que tiene, puede hacer una investigación para decir, esta tarea es riesgosa o peligrosa. Es decir, un ejemplo típico fue el tema de los portuarios. El tema de los portuarios, me acuerdo en la década del 80, existía cuando no estaba tecnificado, se lo consideraba una tarea riesgosa y peligrosa. E inclusive hubo muertes que en esa época iban al pique, digamos, todos iban con la libreta a la mañana temprano, si había un barco que había entrado y había que descargar, y a veces ese amontonamiento de gente provocó muerte de mismos compañeros pisoteados por cuestión de llegar con la libreta primero, y ahí se hacía un sorteo así a dedo. Vos sí, vos sí, vos sí, vos no, vos no. Era una cosa terrible. Y era una tarea riesgosa, pero no por esto, era riesgosa por la forma en que se trabajaba. Muchos decían, anda a trabajar al puerto, anda a hombrear bolsas, porque la forma en que se descargaban los barcos era una forma muy primitiva, como este cuadro de Quinquela Martín que mostraba yo recién, ¿no? Cargando las bolsas, bajándolas del barco. Por lo tanto, estas cuestiones siguen siendo de consulta, tanto diferenciales, tareas riesgosas peligrosas, como en insalubridades, siguen siendo pasadas cuando hay dudas por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en el caso de las insalubridades. ¿Es muy engorroso el trámite de presentar una? No. A ver, ¿cómo se hace un estudio de insalubridades? Creo que es una resolución que yo la puse como 860 en el año 2003. Me parece que lleva el número 860, donde se piden historias clínicas de los trabajadores, exámenes periódicos de los trabajadores, se pide a las obras sociales enfermedades de los trabajadores para hacer un cotejo realmente a ver si estos trabajadores han hecho consulta a las obras sociales por el tema de la sustancia o del tipo de riesgo que está expuesto. Porque, ¿qué ocurre? Si bien la historia clínica laboral es una patobiografía que tiene que ver con el trabajo, la historia clínica de la obra social tiene que ver con las consultas que no van justamente, como acontece, decía Jorge, con respecto a las enfermedades profesionales, pasan por las obras sociales, son diagnosticadas por las obras sociales o por el hospital público. Pero bueno, son herramientas que a la hora de analizar si una tarea es insalubre o no, lo podemos analizar a través de esos hechos. Como también
como también se analiza el tema de las jubilaciones diferenciadas, riesgosas, peligrosas o provocadoras de envejecimiento precoz. Digamos, 50 años aproximadamente en una persona, término medio, a partir de ahí, hacia adelante, suelen aparecer patologías propias a veces de la edad. Pero ¿qué acontece cuando tengo un colectivo de trabajadores que presentan patologías que es antes de los 50 o que aparecen patologías realmente en el colectivo de trabajadores que son patologías de los 70 y aparecen a los 55 o los 60? Algo está pasando en ese colectivo. Entonces, es una forma también de comparar y aparte de analizar el riesgo o una forma de disminuir el riesgo. Es decir, así como nosotros decimos el ruido, acá hay una fuente de ruido y nosotros lo podemos encapsular antes de que use protectores auditivos, es decir, encapsulamos el ruido y desaparece el ruido, si es un ruido que se transmite por vía aérea, o si es por vía aérea y también por vibración, es decir, bueno, señores, a esto hay que ponerlo de una forma tal, ¿no es cierto?, que no se transmita el ruido ni se escuche nada, se encapsula y se puede disminuir. Ahora, todo esto lleva a un análisis que no es, les vuelvo a repetir, esto es un tema que es la presentación. Yo creo que la última jubilación de tipo diferencial de riesgo provocador de envejecimiento precoz creo que fue la construcción. Pero yo no vi ese informe, pero sí que se presentaron con muchos elementos, que es un poco, diría, lo que acontece con la persona de campo, ¿no es cierto? Es decir, la tarea física, el desgaste físico que tiene un peón de campo, con el desgaste físico, ¿no es cierto? Hay elementos que se analizan desde la ergonomía, ¿no es cierto?, principalmente para ver el tipo de esfuerzo que hace la persona y cómo eso lleva a un desgaste, lleva a una fatiga, llega una fatiga del organismo, que en determinado momento esa tarea no la puede hacer más. Y tiene que ver con el tipo de tarea y la edad hasta la cual lo puede llevar a cabo. Entonces uno puede analizar, ¿no es cierto?, tanto en la construcción, cuando tiran ladrillos hacia arriba, o van subiendo cuando no hay ascensor, no hay montacarga y están levantando el edificio, que tienen que subir a veces por la escalera. Digamos, ¿cuántas veces subí con baldes, con cosas? Es decir, no todas las tareas ni todas las construcciones son iguales. No todos tienen la misma tecnología. Posiblemente las grandes empresas sí, pero las medianas no tanto. Pero bueno, creo que el último informe fue de la construcción y fue bastante completo lo que hicieron. Están expuestos a radiaciones ultravioletas, esfuerzo físico, ¿no es cierto?, riesgos con algunas máquinas. Así que bueno, esto es un poco el proceso de cajas jubilatorias, que lo pongo un poco como adorno, digamos, cuáles fueron las evoluciones. La primera que apareció en 1904 a nivel nacional fue la Caja Nacional de Jubilaciones para empleados y agentes civiles, principalmente los públicos. La de Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias. Y recién, en el año 1944, es donde comienza a tomarse todo lo que tiene que ver con el trabajo y con el trabajo que hizo en la Secretaría de Trabajo que llevó a cabo Perón desde la Secretaría de Trabajo. Y ahí comienza a tomar forma, digamos, algunas resoluciones que contemplan, hasta ese momento yo le decía, que siempre el que perdía era el trabajador, era el único. Entonces ahí comienza a tornarse, así como aparece la ley de insalubridad en el año, después de la ley de accidentes de trabajo, en el año 30, el tema de insalubridades, las tareas riesgosas peligrosas aparecen, ¿no es cierto?, en el 68, pero es cuando van tomando forma las leyes laborales, ¿no es cierto?, que implementa Perón desde la Secretaría de Trabajo. Y así llegamos, ¿no es cierto?, a lo que es la ley
17310, en la cual, fíjense desde qué tiempo, le pedía a la Secretaría de Seguridad Social que haga un repaso de todo lo que tiene que ver con el tema de regímenes que adecúen la edad. Ahora les voy a mostrar un cuadro donde vean las edades distintas que se jubilan, ¿no es cierto?, la cantidad de años de servicio que tienen que tener, y si realmente corresponde hoy en día que sigan esas jubilaciones diferenciadas. ¿Por qué? Porque la tecnología, así como desapareció en el puerto por los guinches, las cargas, cómo se movilizan hoy en el puerto, que desapareció ese tipo de tarea por la tecnología, hay muchas que pueden llegar a desaparecer también. Y eso hay que repasarlo. Lo que sí le puedo asegurar que ahora, la vez pasada estuve hablando con una de las abogadas que trabaja en Seguridad Social, se llegó a formar otra comisión como la que trabajé yo de jubilaciones diferenciadas para estudiarlas. Ahora bien, yo me acuerdo que siempre decía, parecía que era nadar en el dulce de leche. No avanzábamos nunca porque pedíamos informes a los sindicatos, a los empleadores, y les puedo asegurar que, no sé, de 300 cartas que mandamos, habrán respondido un 3%, un 2%. Y nos acercábamos a los sindicatos, miren muchachos, tenemos que, a ver si nos sentamos a hablar de esto, porque por ahí podemos mejorar. Nada. Parecía que tocábamos un tema que era, que yo lo entiendo, porque, a ver, un tipo que trabaja con alta tensión, a ese tipo no le vas a sacar la jubilación diferencial por tarea riesgosa. Porque todos los días cuando se acerca a un cable de alta tensión o va a trabajar con alta tensión, hay que trabajar con alta tensión, ¿no? Digamos, sabemos que es un peligro latente, un mal movimiento de alguna cosa, indudablemente ese tipo de tarea no le podés sacar ese tipo de jubilación, ¿no es cierto? Provoca un desgaste, un estado de tensión, fatiga. Bueno, esa persona tiene que llegar a una jubilación que sea antes, que se jubile antes en edad y en menores aportes. Pero bueno, nadie quería, y les puedo asegurar que hay un montón de estas jubilaciones. No son mayoría, pero quiero decir que de cada sector siempre hay un pedacito. Este decreto que yo les hablaba antes, el 4257, es el que, fíjense, cosas que ha desaparecido. Por ejemplo, leproserías. Las leproserías han desaparecido. Prácticamente no hay ninguna en el país. Creo que la última que quedaba era una de Chaco, pero me parece que también desapareció. Lo mismo que el sistema Morse. Acuérdense que esas personas terminaban con un problema auditivo y con la parálisis de uno de los dedos del brazo, que generalmente era el calambre de telegrafista, ¿cierto?, de tanto manejar el aparatito. Pero fíjense que el cambista, el foguista, hoy en día han desaparecido esas tareas. Hoy son diésel, ¿no es cierto? El cambista, lo mismo que las personas que iban con la zorra y dormían a la intemperie. Cuando se hacían trabajos en las vías del ferrocarril, las personas salían con la zorrita y hacían campamento en el kilómetro que la agarraba. Lluvia, frío, calor, lo que sea, la intemperie. Trabajaban durante todo el día, después se quedaban, descolocaban la zorrita, la ponían en un costado y hacían campamento ahí. Bueno, yo tuve la oportunidad de charlar con la gente de Belgrano Cargas, creo que era. Bueno, esas tareas desaparecieron, porque hoy en día la zorra va y vuelve en el día. Es decir, las personas no, inclusive tienen dividido por tramo. Más, antes el tráfico se hacía en una pared donde los movimientos de los
de los trenes se iban marcando en una pared con unas banderitas o con unos números en los cuales sabían por qué vía iban o por qué vía venían. Eso provocaba de que muchos decían, che, ¿por qué vía lo mandás? Fíjate que viene el tren que viene de tal parte, único sector donde hay vía única, fíjate que no se junten. Bueno, hoy en día hay una gran pantalla y todo se maneja por computación. Entonces, el tipo que hacía tráfico del ferrocarril, ¿no es cierto?, también entraba en esta jubilación de detención, de jubilación por peligrosidad, fatiga, cansancio, etcétera, etcétera. Imagínense la atención y el control que tenía que tener sobre el tráfico de trenes para que no choquen. Hoy en día es a través de computadoras exclusivamente y tiene una pantalla. Cosa que también, por ejemplo, esto lo he visto en la flota española que opera en el Mar del Norte. Si uno va a La Coruña tiene en el puerto tiene un lugar donde tienen todo sobre una pantalla, tienen todo el esquema del Mar del Norte y dónde está navegando cada barco de la flota española. Cosa que antes se hacía de la misma forma que se hacía acá lo del tren. Digamos, hay tareas que han ido desapareciendo y la tecnología ha ido desapareciendo ese tipo de tareas, riesgosas y peligrosas. Por ejemplo, en el año 68 también sale para el personal embarcado. También significa que es una tarea con menores años, ¿no es cierto?, por el tipo de tarea que hacen. Imagínense que en esas épocas las navegaciones se hacían con un determinado tiempo y esas personas venían y descansaban, ¿no es cierto?, como un poco, comparándolo, no es que sea igual, lo que hacen en la minería, donde trabajan 15 días por 7 de descanso, ¿no es cierto?, un tipo de tarea así. Bueno, el embarcado capaz que tenía 1 mes, 2 meses de navegación o 3, y venía, se desembarcaba, ¿no es cierto? Y este tipo de tarea, digamos, significaba una fatiga, un desgaste, estar lejos de la familia, lejos de toda una serie de situaciones familiares y sociales que lo desencajaban del mundo. Me acuerdo que los pescadores decían, una vez que hicimos un trabajo de investigación en la pesca y en la industria de la pesca, decían, para nosotros hay 3 clases de personas, doctor, decía. Están los vivos, están los muertos y están los pescadores. Porque los pescadores salían a 2 mareas, 60 días de navegación, y se perdían muchas cosas de la vida familiar y social. Entonces ellos siempre venían o tarde o venían antes, pero tenían que salir otra vez de vuelta, entonces siempre se perdían cosas. Y ellos tenían así, me acuerdo que el día que me lo dijeron me impactó por la situación, cómo la pintaban tan drásticamente, ¿no? Así que en este caso el personal embarcado también le dan, por un decreto, le dan la jubilación anticipada. Bueno, las tareas anticipadas, las jubilaciones diferenciales o jubilaciones anticipadas, fíjense, la cantidad, ¿no es cierto?, de lugares, ¿no es cierto?, donde las personas se jubilan, forja y fragua, minas. Bueno, la imprenta del Congreso ya desapareció, inclusive hicieron un edificio aparte. En la época que se utilizaba y se jubilaba, se había sido decretada como insalubridad, más que como jubilación diferencial propiamente dicha. Era una insalubridad porque era la época que se trabajaba con linotipistas. Se trabajaba fundiendo plomo y haciendo las letras para imprimir todas las sesiones del Congreso. Bueno, esto desapareció porque se trabajaba en el subsuelo del Congreso. Se creó un nuevo edificio y hoy se trabaja todo como se imprime en los diarios, como se imprime, digamos, qué sé yo, se hace la versión taquigráfica y a las 2 horas está impresa. ¿Está? A ver, bueno, los amarradores, Antártida.
Antártida Argentina, yo digo, es una tarea muy específica para mí, habría que sacarla como jubilación de acá, sino que es una tarea, es una zona que realmente que una persona vaya a trabajar allá, indudablemente escapa, digamos, a cualquier posibilidad de hacerlo, compararlo con el resto de las tareas que se llevan a cabo. ¿Mm? Bueno, en el tema de la carne también, las primeras fueron en cámara fría. ¿Mm? Inclusive este tipo de tarea de la cámara fría está muy bien en una película muy antigua donde habla de las luchas de los grandes frigoríficos en la Argentina. Está muy bien descrito el tipo de tareas de las personas que trabajaban en cámara. Ustedes saben que en cámara se trabaja con 22 a 30 grados bajo cero. ¿Mm? Generalmente, y en esa época, hoy en día los frigoríficos tienen una forma de cerrar y abrir las puertas, tanto desde dentro como desde afuera, ¿no es cierto? Y si hay alguna persona adentro, inclusive creo que no se cierra hasta que la persona no salga. Bueno, hay películas donde, no me acuerdo cómo se llamaba la película, pero que habla exclusivamente de la gente del frigorífico, cómo trabajaban en cámara realmente, ¿no? Una cosa tremenda, realmente permanecer 8 horas con 22 grados bajo cero dentro de la cámara y después salir. Imagínense esto en verano, uno trabaja con 22 grados bajo cero, 30 grados bajo cero y después sale a 30 grados de temperatura. Así que bueno, estas son algunas de las tareas que se ven como jubilaciones anticipadas o tareas diferenciales, como quieran llamarle. ¿Mm? Los conductores de ómnibus, los operadores telefónicos, acuérdense de las telefonistas cuando trabajaban con los chupetes, que hacían las comunicaciones, ¿no es cierto? Hay un estudio muy importante que se hizo por allá en la década del 70 con el Instituto de Medicina del Trabajo. No sé si te llegó a vos la información, ahí trabajó Rodríguez con eso, que había trabajado con las telefonistas y que llevaban un grado, digamos, de tensión terrible por el tipo de comunicaciones, la ligereza y aparte la demanda una detrás de otra. ¿Mm? Cosa que acontece un poco con los call centers. ¿Mm? La del rayón, bueno, esta tarea del rayón viscoso se fabricó en la Argentina. Desapareció totalmente, no hay más rayón en la Argentina. Ha desaparecido este tipo de tareas. Sin embargo, sigue figurando. ¿Mm? Hoy en día el rayón se importa, el rayón viscoso se llama. ¿Mm? Sí, algunas sí. Por eso yo estoy nombrando un poco las que yo me acuerdo que han salido, pero por ahí hay más. Esto de los operadores telefónicos hoy ya no existe más. ¿Mm? La del rayón que le estoy diciendo también. La recolección de residuos, sí, yo creo que donde ha cambiado es, ¿no es cierto?, en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades grandes, donde el hecho de imponer el container de basura y demás, pero yo me acuerdo que en el año 86, desde la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, hicimos el estudio para darle justamente la jubilación diferencial a esta gente. Hicimos la tarea del seguimiento durante una semana a los trabajadores de Asira y Martín en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, a los trabajadores que recolectaban la basura, ya sea el tacho o la bolsa. Les puedo asegurar que era impresionante verlos y hacían entre 120 y 150 cuadras por noche. ¿No? E imagínense que ese tipo de tareas, y en esa época se usaban camiones, que ahí tenían mucho que ver cómo estaba terminado atrás, donde iban colgados los trabajadores, porque había a veces camiones con cola de pato, vio que terminan donde está el estribo, y había algunos estribos que eran un poco altos, y a veces ante una frenada del camión, el trabajador que estaba por subir, golpeaba la rodilla, se hacía un esguince, se rompía
se hacía pelota a la rodilla, y esta gente, por ejemplo, ¿cuántas cuadras podés hacer? 120, ¿hasta qué edad podés hacer toda la noche 120 cuadras por día? Trotando y levantando la basura, una pesa 10 kilos, una pesa 5, otra pesa 10. Y me acuerdo que, bueno, ese estudio lo hicimos para ver el desgaste y la carga calórica. Lo hicimos tomando presión, cantidad de líquido ingerido, cantidad de orina que eliminaba, el peso al comenzar la tarea y al finalizar la tarea, la cantidad de kilos que perdía. Esto lo digo para que tengan idea, a veces cuando hablamos de un recolector de residuos, ¿no es cierto? Si bien en algunos lugares está tecnificado, todavía yo sigo viendo en algunas provincias y en algunos municipios ese tipo de tarea. Bueno, acá tienen un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que significa las distintas edades que tienen para jubilarse con estas tareas peligrosas, provocadoras de envejecimiento. Hay una disimilitud de edades tremendo. Esta es una de las cuestiones que habría que ver. Primero, ver si los riesgos son iguales, no son iguales, cuáles quedan, cuáles no quedan. Hay determinados, yo leí un informe europeo sobre las jubilaciones diferenciadas, y hay países, qué sé yo, por ejemplo, Alemania tiene una sola que son minería. Es la única que ha quedado como jubilación anticipada o jubilación diferenciada. Qué sé yo, Polonia, no sé por qué motivo, tiene, por ejemplo, jubilación anticipada de los periodistas. Uno dice, ¿cuál es? Que es periodista de guerra, ¿viste? No sé. Pero hay que ver la realidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es el motivo por el cual un periodista tiene esa jubilación, ese tipo de jubilación? Y así distintos países han tomado con distintas actividades han tomado este tipo de jubilaciones también. Pero en su mayoría, los países europeos han desaparecido este tipo de jubilaciones, quedan muy pocas. Yo lo que hice fue, les dejo el Power para que copien, después Jorge lo distribuya. Y entonces, esto es como lo veo yo. Para mí, el tema de tareas diferenciales e insalubridades decretadas a los fines laborales y jubilaciones diferenciales a los fines previsionales, hay una zona gris donde yo creo que la tecnología es la que reemplaza a ambas. Digamos, para decretar una insalubridad, si alguien pide una insalubridad, primero estamos cambiando dinero por salud, muchachos. Si estamos peleando por la salud, más hoy en día, con las características que tiene el trabajo en el mundo. Yo trabajé en Nobleza Picard y yo me acuerdo que vi los últimos 4 o 5 relojes que le entregaron a los trabajadores que cumplían 30 años de servicio. Hoy en día cualquier individuo entra en un trabajo, trabaja 3 años, se va a otro trabajo, buscando mejor conchavo, ¿no es cierto?, mejor paga, va cambiando de trabajo, es difícil, ya no se da ese tipo de trabajos en que uno ingresaba y permanecía 25, 30 años laburando en el mismo lugar. ¿No es cierto? Así que, por lo tanto, yo creo que el tema de insalubridad y tareas diferenciales tiene que ver con lo que son las condiciones y el medio ambiente de trabajo. ¿Cuánto se pone para mejorar esas condiciones y el medio ambiente en el cual trabaja el individuo, en el cual se lleva a cabo la tarea? Si no apuntamos a mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, vamos a seguir teniendo, por un lado, pedir insalubridades, por el otro lado vamos a tener accidentes, vamos a tener enfermedades profesionales, siempre va a ser lo mismo.
Muchas veces los accidentes ocurren principalmente en la construcción, le ponemos zapatos de seguridad, le ponemos borseguí, le ponemos la ropa, le ponemos el casco, los protectores auditivos, y resulta que se cae por el agujero de un ascensor que no está tapiado. Entonces, bueno, así como es este ejemplo que sigue aconteciendo en la República Argentina y en cualquier parte del mundo, el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo es lo que hace que no haya tantos accidentes, no haya enfermedades profesionales, no haya insalubridades y traten de hacer desaparecer lo que son las jubilaciones que provocan peligrosidad y envejecimiento precoz. Esto es un poco, ambas tienen que ver con condiciones y medio ambiente de trabajo. La insalubridad, el tema de los trabajos que son penosos, mortificantes, riesgosos, en definitiva tiene que ver con el medio ambiente de trabajo. Y esto tiene que ver cómo se veía antes, porque todas estas cosas aparecieron con la vieja concepción que había. Con la vieja concepción que había. En la cual lo único que opinaba era el médico y el ingeniero. Es decir, se reducía todo, digamos, a una cuestión de trabajo, y si el establecimiento era una gran empresa, una pequeña empresa, si tenía todos los elementos que hacían que el trabajo fuese, digamos, un trabajo seguro, que no enfermara, pero estas cosas fueron realmente poco analizadas por el individuo, hasta que llegó el concepto en el año 1985, ¿no es cierto?, que fue incorporando a la OIT, primero con el PIAC y después con la CIMAT, con el estudio de las condiciones de medio ambiente de trabajo, donde se incorporan ya no solamente la parte médica ni la parte de ingeniería, se incorpora también la sociología, la psicología, ¿no es cierto?, para tratar de ver el tipo de trabajo, en qué condiciones se hace y cuánto de estas cuestiones que tiene el trabajo repercuten sobre la salud del trabajador. Ya, por ejemplo, los accidentes antes era el fatalismo, ¿no es cierto? Cualquier persona que se accidentaba era, bueno, una mala suerte. O tenías que encargarle al carpintero el San José, ¿no? O pedirle a Santa Bárbara en la mina que no explote, ¿no es cierto?, que no se derrumbe la mina. Bueno, eso ya no era una cuestión de santos, yo creo que tiene que ver con las condiciones y medio ambiente de trabajo. Creo que Asa Cristina Lauren, creo que la conocieron, vino acá, ¿no? Bueno, Asa Cristina Lauren fue en el año 1975, haciendo un estudio de investigación sobre la salud de los trabajadores. Creo que es el mejor concepto que habla sobre la definición realmente de lo que podría llamarse en el informe técnico, ¿no es cierto?, 571 de la salud, que tiene que ver con factores hereditarios, tiene que ver con el medio local, pero tiene que ver en gran medida de la salud de los trabajadores con las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Cuestión que creo que siempre yo muestro esto porque creo que es lo que más define para una época, fíjese que estamos hablando en el año 75, y la OIT toma en el año 81, en la década del 80, toma el tema de condiciones y medio ambiente de trabajo. Como yo les decía antes, la concepción tradicional era exclusivamente la medicina del trabajo, la higiene y la seguridad, nada más. Pero después empezamos a ver que hay otras partes concernientes que hacen a la salud del trabajador, que la capacitación, la participación, como puede ser también en los comités mixtos, la ergonomía, que hoy en día tiene un gran desarrollo, donde podemos estudiar la fuerza de trabajo en forma muy, muy concreta, y los trabajos multidisciplinarios, ya sean de los psicólogos, de los sociólogos. Así que por lo tanto estamos entrando en lo que es lo que son las condiciones de medio ambiente de trabajo.